Las denuncias hechas por la diputada boliviana Norma Alicia Pierola hicieron recordar en América Latina la intensa presión que hace 3 años soportó el gobierno del entonces presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Para ese momento, Colombia y los Estados Unidos firmaron un acuerdo que permitía la presencia de 1.400 estadounidenses entre militares y contratistas civiles en 7 bases del Ejército y de la Armada Nacional. Quien levantó la voz contra la decisión del gobierno colombiano fue el presidente Hugo Chávez, quien ahora, según las palabras de la diputada Pierola, estaría utilizando la misma estrategia para hacer presencia en Bolivia. El segundo semestre de 2009, Colombia y los Estados Unidos firmaron un acuerdo que contemplaba la presencia de militares estadounidenses en 7 bases militares colombianas. Las bases que estaban incluidas en el acuerdo eran las de Malambo y Cartagena en la costa norte colombiana, las de Palanquero y Tolemaida en el centro de Colombia, en el Pacífico, la instalación naval de Bahía Málaga y en el oriente y sur colombiano, la base de Apiay en el Meta y de Larandia en Caquetá. El convenio también contemplaba la presencia de 1.400 estadounidenses, de los cuales 800 serían militares con inmunidad diplomática y 600 más contratistas civiles. El acuerdo generó un reclamo para Colombia que tuvo eco en el Grupo del ALBA. El bloque que abandera el llamado socialismo del siglo XXI consideró el acuerdo como una intervención directa de militares estadounidenses en Colombia, con la instalación de bases exclusivas para las unidades extranjeras. Colombia siempre explicó que los militares estadounidenses harían presencia en instalaciones colombianas ya existentes y que era una profundización de los acuerdos bilaterales suscritos con Washington desde 1952. En Caracas sonaron tambores de guerra cuando el entonces presidente de Colombia, Álvaro Uribe, decidió estrechar los lazos militares con los Estados Unidos, considerado el socio natural del país suramericano en la guerra contra el narcotráfico. Entonces el imperio yanqui tiene dentro de sus planes provocar una guerra entre Venezuela y Colombia, y eso hay que decírselo a Colombia, que Dios nos libre de una guerra con Colombia, pero eso no depende de nosotros. Porque si Colombia nos agrede, ¿qué nos quedaría? No podemos salir corriendo para allá y tirarnos al mar. La controversia llegó hasta la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, donde quedaron expuestos los argumentos de Colombia, que a pesar de la encerrona diplomática que enfrentó por el bloque suramericano, mantuvo firme su determinación de ejecutar el acuerdo. El anuncio de la instalación de 7 bases militares en territorio colombiano, uno de los países miembros de la UNASUR, pudiera convertirse en una tragedia. Yo cumplo con mi obligación moral de alertar. El acuerdo está cerrado, pero no tenemos inconveniente en que el Consejo de Defensa, sin prescindir de la OEA, lo mire. El 28 de agosto de 2009, los presidentes de UNASUR reunidos en Bariloche, Argentina, firmaron una declaración de 6 puntos en la que sentaron su postura sobre el acuerdo militar de Colombia con los Estados Unidos. Reafirmar que la presencia de fuerzas militares extranjeras no puede, con sus medios y recursos vinculados a objetivos propios, amenazar la soberanía e integridad de cualquier nación suramericana y, en consecuencia, la paz y seguridad de la región. Más adelante, el 30 de octubre de 2009, el entonces canciller de Colombia, Jaime Bermúdez, y el embajador estadounidense en Bogotá, William Brownfield, firmaron el acuerdo militar. El convenio fue demandado ante la Corte Constitucional de Colombia, que lo dejó sin piso jurídico y pidió al gobierno colombiano que iniciara el trámite en el Congreso para su aprobación. Ese trámite ante el legislativo no ha iniciado y, según analistas internacionales, el congelamiento del acuerdo militar es uno de los puntos que permitió la reactivación de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela con la llegada de Juan Manuel Santos a la presidencia del país suramericano. Vamos a Estados Unidos, en Nueva York, y saludamos al señor expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Señor expresidente, muchas gracias por acompañarnos y bienvenido a la noche de NTN 24. Bueno, muy buenas noches a usted y a todos los televidentes. Muchísimas gracias. Señor expresidente Uribe, le pregunto cuál es su apreciación de esta discusión que se está generando en Bolivia y que vuelve a tener eco en el continente y tiene que ver con la supuesta presencia de bases venezolanas en territorio boliviano. Bueno, yo primero que todo quiero felicitar el valor civil de la diputada boliviana que ha denunciado el tema. Segundo, me duele que el sistema interamericano liderado por la OEA no tenga unos mecanismos de verificación de este tipo de realidades. Tercero, también se viene denunciando la presencia de bases en Venezuela con ayuda de Irán,
y estas bases venezolanas que se denuncian en Bolivia. Eso tiene enormes diferencias con el acuerdo que nosotros hicimos con Estados Unidos. Primero fue un acuerdo transparente, no fue un acuerdo clandestino, todo el continente lo supo. Recuerdo que mi discusión con el presidente Lula sobre el tema culminó cuando le dije, presidente, yo le puedo mandar el texto. En efecto, lo publicamos, se lo mandamos a Lula, a todos los presidentes en un gesto de total transparencia. Me preocupa que Venezuela proteja a guerrilleros colombianos en su territorio, sea un paraíso de narcotráfico y esté haciendo este colonialismo militar en países como Bolivia. Hay un antecedente, lo que sí se ha sabido plenamente es la presencia militar de Venezuela en Bolivia desde que asumió el presidente Evo Morales. Sí, presidente, como usted lo decía, en su gobierno para el año 2009, si no soy mal, para el segundo periodo, se vivió algo parecido, pero muy diferente en su contenido, Yo le pregunto si usted esperaría, si eso llega a ser verdad, la denuncia de esta diputada boliviana, si eso llega a ser verdad, ¿usted esperaría una reacción en cadena, como en su momento la hicieron los países que conforman el Grupo del ALBA y otros países también protestando por lo que ellos consideraban intervención de Estados Unidos en Colombia? Si eso llega a ser verdad, ¿usted esperaría una reacción en cadena del continente rechazando esas bases militares de Venezuela en Bolivia? Bueno, mire, lo que pasa es que las orientaciones políticas llevan a que haya mucho sesgo frente a los hechos. Recuerdo que cuando desde las gobernaciones de Bolivia había una especie de violencia contra el gobierno del presidente Evo Morales, nos convocaron en UNASUR para que rechazáramos esa violencia y la rechazamos. Y entonces yo pedí que se rechazara nuevamente la violencia de los grupos terroristas contra el Estado colombiano. Y muy desafortunada la presidenta Kirchner dijo que lo que pasa es que aquí había una violencia insurgente y en Bolivia lo que había era una violencia desde las instituciones. Yo le dije, presidenta, yo no sé cuál sea peor. Colombia no tenía nada clandestino. Aquí en estado de Venezuela, en Bolivia, frente al continente hay una especie de clandestinidad, de bases que no se le comunican claramente al continente. Colombia no aceptó bases norteamericanas. Ese acuerdo era una especie de prolongación del Plan Colombia limitado a la lucha contra el narcotráfico, a la lucha contra el narcoterrorismo, y lo publicamos ampliamente. A mí me sorprendió, por ejemplo, que los acuerdos nucleares de Irán con Venezuela y con Bolivia no tuvieran una reacción bastante erguida en el continente. Prácticamente se guardó silencio sobre esos acuerdos. ¿Sabe qué vino a ponerle fin a esos acuerdos, por lo menos a aplazarlos, cuando se presentó el accidente nuclear en Japón? A mí me sorprende el silencio del continente frente a esa presencia de Irán en algunos de nuestros países, una presencia con proyectos nucleares. Me sorprende el silencio del continente frente a este tema del colonialismo militar de Venezuela en Bolivia. Sí, hablando de eso, señor expresidente, de ese colonialismo militar, como usted lo denomina, pues hay un informe que se publicó en el año 2008, pero que cuenta exactamente lo que habría sucedido en el año 2006 en esa alianza entre Bolivia y Venezuela para construir esa clase de bases militares. Yo le pregunto si usted en su gobierno tuvo conocimiento de esta clase de deseo de colonialismo militar por parte de Venezuela en diferentes países del continente. Yo no tengo recuerdo de ese informe. Seguramente si ese informe existió, los cancilleres. Lo que sí fue un hecho notorio fue la presencia de personal militar venezolano en Bolivia. Incluso se advertía que la protección personal del presidente Evo Morales se estaba haciendo por parte de Fuerzas Armadas de Venezuela, del presidente Hugo Chávez. ¿Usted cree, señor expresidente de Colombia, que la alianza de grupos de países del ALBA pretenden, bajo la idea del presidente Hugo Chávez, de crear un ejército común que se estaría entrenando en terreno boliviano en este caso? Ellos no lo desestiman. Conocemos esa carrera armamentista de Venezuela. Venezuela es un país desentendido del problema de violencia interna. Tiene una violencia doméstica gravísima que va a destruir a Venezuela. Sin embargo, el gobierno no la enfrenta. Pero el gobierno hace una enorme inversión en un armamentismo pensando en guerras internacionales, pensando en los Estados Unidos, pensando en Colombia. El gobierno de Venezuela desde hace mucho rato ha trasladado personal militar a Bolivia. Se supo
en nuestro momento, que era el que le prestaba la protección personal al presidente Evo Morales. El gobierno de Venezuela alberga terroristas de Colombia en su territorio y hace poco el presidente Evo Morales, en una especie de legitimación de estos bandidos a través de un periódico de Bogotá, les mandó decir que la revolución también se hacía con votos. Esa frase hay que saberla leer porque tiene mucho trasfondo de una especie de solidaridad de esos gobiernos con estos criminales de Colombia. Usted traduce, señor expresidente, que la exportación militar del modelo chavista se estaría poniendo en curso o se puso en curso desde hace ya algunos años en el continente y que Bolivia sería un país receptor de ese modelo. Puede ser, porque de todas maneras hay carrera armamentista en Venezuela, hay protección de terroristas de Colombia en Venezuela, hay paraíso de narcotráfico en Venezuela, se sabe de la presencia de efectivos de las Fuerzas Armadas de Venezuela para la guardia personal del presidente Evo Morales en Bolivia. En su análisis, señor expresidente, ¿qué podría causar o cómo podría desequilibrar en la región la presencia militar de Venezuela en Bolivia? ¿Cuánto podría esto alertar a los vecinos, a vecinos como Chile, que se sabe de ese encuentro que tiene Bolivia y Chile por la búsqueda de la salida al mar por parte de Bolivia? ¿Qué tanto podría alertar esta presencia militar de Venezuela a otros países del continente? Cuando se observa una dictadura, hablando de un modelo estatista, de eliminación de las libertades, si esa dictadura se arma, pues eso tiene que poner en alerta al continente. Y los primeros que deberían estar en alerta son todos los voceros de las instituciones del sistema interamericano. Mi pregunta es, ¿dónde está la ONU para este efecto? En ese momento, señor expresidente de Colombia, hay una fuerte resistencia política al gobierno de Evo Morales. En ese momento son por lo menos 5 marchas las que enfrenta Evo Morales y a eso se suma esta declaración que ha causado cualquier clase de polémica en el continente. Yo le pregunto si esas bases militares que trasladan el modelo chavista de Venezuela a otros países, en este caso como sería Bolivia, tendrían fines de controlar el avance de oposición política en Bolivia. Pues en Bolivia han maltratado mucho a la oposición política, los han judicializado, han puesto sectores de la justicia en el propósito de judicializar política, han replicado ese modelo chavista en el punto de inhabilitar políticamente a los opositores. Y de ahí a que se les quiera además silenciar por la vía armada hay un paso apenas. Expresidente, la diputada Norma Alicia Pierola la acusan de mentirosa en su país, en Bolivia. Ella está pidiendo una comisión internacional que verifique lo que ella está diciendo, para darle seguridades a ella y para darle confiabilidad a las palabras que ella dice. ¿Usted qué mecanismo puede proponer para verificar si lo que ella está diciendo es cierto o no en Bolivia? ¿Qué mecanismo podría utilizarse en este caso? Esa tarea la debería realizar la OEA, es una de sus funciones. Es el órgano regional adscrito al sistema de las Naciones Unidas. Y si la OEA no reacciona, si la OEA no cumple la tarea de hacer una inspección objetiva e imparcial, entonces es una muestra de que hoy es poco confiable el sistema interamericano. Pues señor expresidente Álvaro Uribe, muchas gracias por atendernos en este espacio de la noche de NTN 24 y por compartir sus opiniones en un tema que hoy es noticia en América Latina. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias. Hacemos una pausa en la noche. Cuando regresemos seguiremos hablando de esto que es noticia en América Latina, las supuestas bases militares de Venezuela en territorio boliviano. Ya nos vemos.